¿Quién dijo que los demonios no tenían redes sociales? Cliqué a follow en Instagram como @endemoniadosok o en Facebook Endemoniados Radio. Recuerda que no estamos locos, solamente un poco endemoniados. 19:23, seguimos de regreso en Endemoniados y tenemos un entrevistado muy especial hoy. Lo presentamos de la siguiente manera. Él es periodista, escritor y conductor actualmente de Cámara del Crimen, del programa. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bienvenido. Michelle te saluda. Hola Michelle, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Muchas gracias a vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te viene tratando este día jueves y de pandemia? Sabemos que vos trabajás, pero bueno, ¿cómo lo venís llevando este día? No, mira, en realidad salgo bastante poco. Salgo los sábados para hacer Cámara de Crimen y la producción la hacemos vía teleconferencia. Pero siempre trabajando, es verdad, porque además estoy escribiendo un libro y bueno, tengo compromisos que atender. Pero con trabajo, sea en casa, sea en el canal, siempre con trabajo. Por suerte, por suerte. Claro, y sí, más en este contexto. Y Ricardo, el tema del protocolo para el coronavirus en el programa, en TN, donde vos estás, Sí. ¿cómo lo están manejando? Nosotros eso le solemos preguntar a los entrevistados porque en cada programa hacen algo distinto. Es más o menos parecido, ¿no? Todo lo que son las reglas, las políticas, pero... Sí, no, es parecido. A ver, todo el mundo tiene que andar con barbijo, todo el mundo tiene que respetar la distancia social, las órdenes o las instrucciones, mejor dicho, sobre todo del director, se dan a distancia, pero allí en el piso. Tenemos un estudio bastante amplio, lo cual nos favorece, no es chiquita. La escenografía, viste, no es chiquita, incluso hemos sacado una mesa, la mesa de entrevistas que había allí desde hace muchos años, la sacamos ahora con esta nueva temporada, con lo cual espacio hay. Y nosotros nos manejamos de esa manera, con alcohol en gel, que te digo, cada uno lleva su frasquito, el barbijo, que obviamente Rolando Barbano y yo lo sacamos para cuando empezamos el programa, pero sí, las medidas que son usuales las tratamos o las respetamos, mejor dicho, a rajatabla. ¿Y cómo ves el tema ahora de la flexibilización de la cuarentena, que en teoría sería hasta ahora el 16, que hay mucha gente que ya, viste, está haciendo como la vida Sí, nueva, volvió sí. a lo que era antes? ¿Cómo lo estás Vos viendo? sabés, vos sabés, lo estaba hablando la vez pasada aquí en casa, Ujú. por ese tema, lo que vos me estás preguntando. Y ¿sabés qué se me ocurrió? Se me ocurrió que, sin así, salvando las diferencias, cada vez que alguien prohíbe a un grupo social algo, la gente no le da bolilla y lo hace. De manera clandestina, Mm, como sea, pero lo hace. Me hizo acordar a la prohibición. Salvando las distancias, ojo, espero que no se entienda mal esto. La prohibición en Estados Unidos de la ley seca. Cuando se estableció la ley seca, hubo un 300% de aumento de alcohólicos en los hospitales. O sea, basta que vos prohíbas algo para que la gente sí. vaya y lo haga, ¿viste? Es así, es así. Entonces, el tema de la cuarentena, el primer mes, del 20 de marzo al 20 de abril, yo te diría que sí, estábamos todos con temor, es decir, no se sabía mucho cómo era el tema, creo que ahora tampoco lo saben demasiado, pero no importa. Y bueno, se respetó, pero después se fue, la propia gente fue tomando sus decisiones, Ujú. hasta llegar a esto que vos comentabas antes, ¿no? Sí, es como vos decís, cuanto uno más prohíbe, más ganas le dan de hacer al otro las cosas. Por ejemplo, Claro, el tema de un caso que nada que ver, pero la marihuana, por ejemplo, la gente pide que la sí, legalicen, ¿no? Porque sí. también la gente igual Y pero, consume. pero obviamente es que vos lo ves, entonces, a ver, como funcionario público, como tipo o persona que tenés que resolver los problemas cotidianos, frente a la realidad, yo sé que los legisladores están fuera de la realidad, eso ya lo sé. Ujú. Pero bueno, frente a un clamor, como puede ser el tema feminista del aborto o de los derechos de la mujer, que es muy importante, bueno, etcétera, etcétera. Los tipos se dan cuenta. Y con el asunto de la droga lo mismo. En una palabra, yo no te digo ni que sí ni que no digo.
ponete a pensar, a analizar qué vas a hacer con este tema, porque hay Claro. mucha gente que te está reclamando. Sí. Bueno, si vos lo querés comparar con la cuarentena, sería algo parecido. ¿Y vos sentís, Ricardo, que el tema del coronavirus tapó otras cuestiones? Por ejemplo, no sé, casos importantes. Antes se hablaba mucho del un caso que has defendido mucho, como el de Fernando Báez Sosa, Sí, que después es como que la gente, sí, viste, en los medios no habló tanto porque, bueno, llegó el tema del coronavirus. ¿Pensás que claro. otros temas también se fueron tapando? Yo creo que sí. No sé si esto es por intención o es por negligencia o es por esa suerte el asunto corre así. Puede haber muchas explicaciones. Yo no tengo una explicación, pero sí Ujú. tengo una constatación que es lo que vos acabas de decir. Tengo que coincidir contigo en que sí, hubo muchos temas que se dejaron de lado o pasaron a un segundo término o a un tercer término, cuando en realidad son preocupaciones sociales muy importantes. Y no solamente sociales, porque te diría que el asunto, mira, en otra época la escalada del dólar hubiese sido un escándalo. Y no estoy defendiendo a ningún gobierno, porque escalada del dólar hubo en todos los gobiernos. Sin embargo, el asunto del coronavirus como que lo dejó en segundo término. El asunto Ujú. de si iban a aumentar o no iban a aumentar las naftas, también, la discusión en sí misma, más allá del resultado, pasó a un segundo término, y ni hablar de la deuda externa. Que sí ocupó un lugar en los medios, sobre todo en la prensa gráfica, pero un lugar muy secundario. Si vos Claro. te fijas, las notas más leídas estaba al final, si es que aparecía en el ranking. Entonces, no te digo, no te hago un análisis, simplemente te digo, tu constatación me parece que la comparto, sí, te dejaron temas de lado. Claro. Y con Ricardo, ahora sí, corriéndonos del tema coronavirus que nos compete a todos, Ujú. hablando más acerca de tu trabajo, la rama del periodismo que vos elegiste, que es a la que te Sí. dedicas, em, ¿por qué fue tu elección esa rama del periodismo y no otra? Yo había leído en alguna nota que te gustaba por ahí también el periodismo deportivo, más allá de los casos policiales y todo. Sí, sí. ¿Por qué fue que no se dio ir hacia lo deportivo, por ejemplo? Mira, hacia lo deportivo o hacia lo internacional. Te digo esto Ujú. porque la primera nota que presenté, que me la rompí, el papel en esa época de la prensa gráfica, la nota, el resumen de la nota en papel me lo rompieron en la cara. Pero bueno, eran otras épocas, estoy hablando de hace más de 30 años, todo era mucho más duro, no era como ahora. Ni para los hombres ni para las mujeres. Para las mujeres siempre fue mucho peor. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Me salía, a ver, ¿qué explicación te puedo dar? Me salía a escribir, porque se escribía muy mal. Ubiquémonos en la época. Cuando yo empecé en el periodismo era esencialmente gráfico. El Mm. radial y el televisivo eran de segundo orden, sobre todo el televisivo. Era una cosa como menor. A tal punto sigue habiendo algo de eso, que a los periodistas de política, de economía, de internacionales, que hacen televisión, no los premia una asociación periodística, los premia APTRA. Mm. Vos me decís que tiene que ver una cosa con la otra. Bah, pero no importa, ¿ves? Eso te da una idea de dónde venimos, de cómo fue lo anterior, porque somos el resultado de una historia. Ahora, volviendo a tu pregunta, no me quiero desviar demasiado. Empecé en esto porque no me gustaba la forma de escribir y yo tenía que escribir. Es decir, me venía un cable, sí, un cable, generalmente era un cable, cuando empezaba, no tenía fuente ni nada por el estilo, y extrajo dentro de sus ropas un arma de grueso calibre y todo eso. Digo, no, pero yo así no lo cuento. ¿Cómo se lo contaría a mi vieja, por ejemplo? Che, vieja, vos sabés que un ladrón salió del banco y empezó a tirotearse con la cana y la policía lo mató. Bueno, voy a tratar de contarlo de esa forma. Y bueno, fue Ujú. aprendiendo, la primera vez lo hice, después me dijeron, yo no estaba en policiales, yo estaba en una sección que se llamaba informes especiales, que hacíamos informes de 2 páginas de Clarín, en la década del 80, 2 páginas de un tema, y sin publicidad. Y bueno, de ahí empecé a pasar a policiales porque les gustó la manera de contarlo. Y por otra Ajá. parte, yo le decía, esto es la manera coloquial con la cual la gente se comunica. Y a mí me parece que Clarín, siendo un medio de clase media,
valga la reiteración de palabras, debería usar este lenguaje. Ojo, no me arrogo haber cambiado nada, simplemente te digo Mm. cómo empecé. Sí, y ¿tuviste en algún momento, Ricardo, una investigación, obviamente sin detallar cuál fue, ¿no? Específicamente, pero si tuviste en algún momento una investigación la cual hayas dejado tal vez por la mitad, porque por ahí viste que en estos casos uno necesita tener todas las pruebas contundentes, todas las pruebas suficientes. ¿Hubo algo en donde dijiste, voy por acá, voy por acá, voy por acá, y como no llegaste a tener todas las pruebas o la prueba final, por así decir, no pudiste terminarla? Te diría que sí, en los casos, sin mencionar ninguno, No, obvio, pero obvio. no, no, claro, en los casos de abuso infantil, Ujú. ¿viste? En los casos de abuso infantil, sí. Lo buscas por acá, lo buscas por allá, son muy delicados. Y bueno, a veces la prueba no está. Y ¿sabés qué? Me encontré con ese tipo de casos, no en comunidades o en grupos vulnerables, sino en grupos económicamente y socialmente fuertes. Y no lo pude, ¿eh? A veces los conozco los casos, lo dejé, Sí. después lo seguí, a ver, me venía alguna noticia de lo que pasaba en tribunales con ese caso, y generalmente a los jueces les pasaba lo mismo, ¿eh? O a los fiscales. No, llegaban a un punto en que no podían avanzar más. Y ahí quedaron, ahí quedaron. Sí, así que te diría que Mm. sí. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿vos te frustran o seguís adelante, avanzás con otras cosas? Porque por ahí, viste, vos decís, uy, estoy empecinado con que esto quiero que me salga así y te pones como una cierta autoexigencia, quizá. No sé cómo lo manejás vos ese tema. Sí, autoexigencia hay, por supuesto. Sí, sí, a ver, vos tratás, no se me ocurre un ejemplo, pero tratás de agotar todos los medios que a vos te Sí. parecen conducentes. Eh, y a veces insistiendo lo conseguís. Otras veces, como te decía antes, en ciertos casos no. Y sí, te queda una frustración, porque en definitiva, a ver, nosotros no somos fiscales ni somos jueces ni nada por el estilo, pero queremos comunicar cuestiones que son de interés público. Y estas cuestiones son de interés público. Y bueno, te sentís un poco frustrado, sí, forma parte de la carrera del periodista, ¿no? Claro, es seguir adelante y, e ir por otro caso para tratar Y de que ir ese por sí otro salga adelante. caso, claro, y bueno, sabes que sí, yo en ese sentido no te puedo decir otra cosa. La realidad de la profesión te marca eso. Por ahí lo tenés siempre ahí, y a lo mejor surge alguna novedad y podés volver Ujú. sobre ese tema. Eso alguna vez ha pasado, pero también están los otros casos en que quedaron enterrados y quedaron enterrados. Lo que pasa es Mm. que nosotros tenemos un problema, no podemos salir a decir, hay muchos que lo hacen y sufren sus consecuencias en todo sentido. No podemos salir a decir, esto es así. No, tenemos que basarnos en algún dato objetivo. Sí. Por otra parte, es cierto también, pues son temas bastante delicados estos. Es cierto que los periodistas lo que hacemos es contar historias. Nosotros no hacemos una sentencia. Nosotros contamos una historia. Después, si la justicia la toma la historia y la puede comprobar con sus métodos, es un problema de la justicia. Esto ya ha Ujú. sido debatido hace cientos de años, incluso en Europa, acerca de qué función tenemos nosotros. Ahora, con este asunto de que hay una especie de festival de denuncias y de querellas contra los periodistas, hace rato ya. Bueno, tratamos de estar sostenidos por algún documento oficial, por alguna prueba irrebatible, pero en realidad nosotros lo que hacemos es contar historias. Por ejemplo, algún analista político o algún perdón, o algún periodista político que hace una investigación. Muestra lo que tiene. Después, si la justicia lo quiere Mm. tomar o no tomar, es otra cosa. Claro, y aparte ese es otro tema, que lo tocaste, el de la justicia. Te iba a preguntar justamente cómo ves el tema, que ya nada que ver con el periodismo, ¿no? Pero con la Sí, abogacía, por ejemplo. Un joven que está sí. estudiando abogacía. Hay gente que dice, no sirve que estudies ahora abogacía por cómo son las cosas en nuestro país, que hay muchos casos que tal vez ni se llevan a la justicia o se llevan, pero tal vez no de la manera más justa, valga la redundancia. Sí, ¿Cómo sí, ves sí. vos a la profesión, digamos, del abogado acá en el país? Bueno, mira, depende de qué tipo de abogado. Nosotros estamos muy acostumbrados en los medios a hablar de abogados penalistas, que Ujú. es una rama del derecho. En realidad a los abogados comerciales no les va tan mal, a los abogados que hacen quiebras no les va tan mal.
Así, vamos a decir esto. Todos los oficios y profesiones en esta época en Argentina, desde hace desde un tiempo a esta parte, han sufrido, vienen sufriendo. Pero no es lo mismo estar hablando de un abogado que hace derecho comercial que de un abogado que hace derecho penal. Es diferente. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo con mucha inmediatez, en el sentido de que vos no ves ahí un abogado laboralista hablando en televisión, porque la gente cambia de canal. Pero si vos ves a un abogado un abogado que defiende a un conocido criminal, sea varón o mujer, te quedás viendo. Te quedas viendo, porque el tema penal, a ver, engancha en la medida en que nosotros como buenos latinos, no solamente en Argentina, sino en muchas partes del mundo, la historia parece como si fuese nuestra y tomamos partido por por aquel, por el de más allá, hacemos hipótesis y demás. Entonces, estamos hablando de abogados penalistas, y los abogados penalistas actualmente, la verdad que, a ver, desde el punto de vista profesional son bastante flojos, desde el punto de vista intelectual son bastante flojos. Ahora, para sacar presos son mandados a hacer. Bueno, me estaba ahí escuchando bien la definición con atención. Muchas gracias por bueno, compartirnos un poco también de tu experiencia. Sirve muchísimo siempre escuchar a un profesional, en este caso un profesional como vos. Además de agradecerte por tu tiempo. Gracias. Quería preguntarte dos cosas. Primero, por un lado, estuvimos viendo que vos en Instagram estás muy activo ahora publicando cosas. El 23 de agosto vimos que vas a estar haciendo un streaming. Quería que me cuentes un poco acerca de eso, Sí. para los oyentes también. Y Sí. vos habías dicho acá en esta entrevista que estabas escribiendo un libro. No sé si se puede adelantar algo de eso. Sí, se pueden decir las dos cosas. Lo del streaming es una manera, yo venía haciendo, yo no voy a decir que hacía teatro, pero bueno, hacía algunas presentaciones para tener un contacto directo con el público. Como eso se cortó por el tema del coronavirus, con mi productor, coincidimos en hacer un streaming, que es lo que se usa actualmente, que va a ser así, el 23 de agosto, que es un domingo a las 19 horas, vamos a través de PlateaNet se puede conseguir el ticket. Vamos a contar anécdotas, no tanto historias, sino más bien entretelones de casos muy conocidos, cosas que no trascendieron en su momento o que si se trascendieron no se les dio mucha importancia. En una palabra, es una especie de estar vinculado con el público. Eso es el streaming que vamos a hacer el 23 de agosto a las 19. Obviamente, seguro que alguna historia voy a contar, pero bueno, la idea general es esa, la de contar entre telones. Y acerca del libro, en realidad son dos libros para Sudamericana. Yo estoy escribiendo, los últimos 4 libros fueron para Sudamericana. Uno de ellos tiene que ver con crímenes vaticanos, que me llevó bastante tiempo de investigación, más en la cuarentena, porque bueno, mi fuente está en Italia. Así que bueno, lo logramos terminar, así que la editorial ya va a disponer cuándo sale o cuándo no. Si lo saca este año o para la Feria del Libro del año que viene. Y estoy preparando otro que tiene que ver con asesinos seriales. Vamos a ver. De todo, Así, de todo un sí, poco. sí, un poquito de todo, un poquito de todo. Porque, bueno, no te olvides que venía de hacer 3 libros con casos argentinos. Desde la época del siglo XVII para acá, transitamos varios casos, muchos casos argentinos. Y ahora se nos ocurrió hacer un poquito de internacional. Primero con los crímenes vaticanos y ahora con los asesinos seriales. Vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Bueno, muchísimos éxitos, Ricardo, con los libros. Y el 23 de agosto, prendidos ahí en tu cuenta de Instagram, ¿lo podemos ver? ¿Cómo es Ricardo? Guión bajo. Por PlateaNet. PlateaNet. PlateaNet, ahí te dan un código y te podés conectar. Perfecto. Y si no, bueno, está también en tu Instagram la información, que es Por Ricardo supuesto. guión bajo Canaletti, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que en algún momento nos podamos cruzar por aquí por el estudio cuando toda la pandemia finalice. Cómo no, con mucho gusto, Michelle. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Adiós.